Bien, vamos a leer la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, capítulo 1 y verso 8 al verso 11. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 1, verso 8 al verso 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Hace unos días un niño se me acercó y me dice: pastor, tengo una pregunta. Y bueno, ¿qué es? Le digo. Y yo me dice: pastor, si Dios es bueno, ¿por qué permite que las personas se mueran? ¿No? Pero él no estaba hablando de la muerte en sí misma. Y yo le digo: ¿por qué? Si no, me dice que ahora por el problema de la pandemia están sufriendo, algunos enfermos y otros muriéndose. Y a eso él se refería, ¿no? Entonces, no hablaba de la muerte en sí mismo, sino del sufrimiento de las personas. Y bueno, sí, esa es una pregunta no solamente que está en un niño, sino es una pregunta que está en cualquier persona adulta, sea que esta persona tenga la fe o no la tenga, ¿no? Y hablar del sufrimiento, ¿por qué Dios lo permite? Cuando nosotros decimos que es un Dios bueno y todopoderoso, entonces parece que no habría respuesta, ya que como un Dios bueno y todopoderoso permite el sufrimiento. Sin embargo, ¿por qué lo permite? Hay diferentes respuestas, podríamos decirlo, ¿no? Dependiendo de la persona y el contexto, ¿no? Entonces, hay diferentes propósitos de Dios, ¿no? Por los cuales Dios permite el sufrimiento, ¿no? Sin embargo, en este día solamente vamos a ver a través de esta carta y de estos primeros 11 versos, hasta aquí el apóstol Pablo está justamente lidiando con el sufrimiento, ¿no? En los primeros, hasta los 5 o 6 versos, él va a hablar acerca de por qué abundan las aflicciones, ¿no? Y la palabra aflicción en sí es sufrimiento aquí, en esta versión, ¿no? Y él está hablando que, ¿no? Así como es el Dios que permite las aflicciones, Dios también permite el consuelo, para que con ese consuelo que hemos recibido nosotros podamos consolar a otros, ¿no? Esa sería, diríamos, una explicación. O sea, Dios permite el sufrimiento para que nosotros podamos experimentar el consuelo desde ese sufrimiento. Y con ese consuelo que nosotros hemos experimentado o recibido, podamos consolar a otros, ¿no? En síntesis, es eso lo que él explica en estos primeros versos. Y luego vamos a ver en esta mañana los versos del 8 al 11, donde también él va a hablar del sufrimiento, ¿no? Y también va a hablar del sufrimiento y de cómo él podía lidiar con este sufrimiento, cómo él lo enfrentaba o cómo él hacía frente a esto y cómo estaba él diciéndonos para que nosotros podamos entender por qué a veces tenemos que sufrir, ¿no? Y hoy yo he puesto, ¿no? Mirando en este contexto, Dios tiene el control de todo, ¿no? Dios tiene el control de todo, aunque pareciera que no sea así, y ahora vamos a explicar por qué. Lo primero que vamos a ver entonces en esta mañana es que
cuando sientes que no puedes más y pierdes la esperanza de vivir, ¿no? Hay una situación en nuestra vida donde tú sientes que no puedes más y ya no tienes ni siquiera la esperanza de vivir, ¿no? Y ese es un momento tan crítico en la vida de las personas, sea por la enfermedad, ¿no? Ahora, hablando sobre la enfermedad, muchas personas que podían recuperarse desde esta enfermedad del COVID, ellos al entrevistarle decían, no, Dios me ha dado otra oportunidad de vivir, ¿no? Dios me está dando otra oportunidad de vivir porque yo pensé que de esta ya no salía. Entonces, en otras palabras diciendo, yo pensaba morirme, pero bueno, Dios me dio la oportunidad, ¿no? Y algún otro dicen, no, yo ya no la contaba, ¿no? Y alguna otra persona dice, no, yo ya sentía morirme, ¿no? Ya no pensé, ¿no? Entonces, ellos sentían morirse por esta enfermedad y ya no pensaban vivir más. Imagínense, tantos días en cuidados intensivos, ya sin esperanza alguna de volver a la vida, ¿no? Y el apóstol Pablo está hablando aquí en este verso 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia. Cuando Pablo dice que no queremos que ignoréis, es otra forma de decir realmente queremos que ustedes sepan, ¿no? Hermanos, realmente no queremos que ignoremos, sino realmente queremos que ustedes sepan. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿saber qué? ¿No? Sobre los sufrimientos en Asia. Asia era una ciudad romana aquel entonces, su capital era Éfeso, y donde el apóstol Pablo ha estado los 3 últimos años ahí él predicando, enseñando la palabra, ¿no? Entonces durante ese tiempo ha habido una situación en su vida donde él sentía herirse, ¿no? Y donde él ya no podía más, donde él no veía, diríamos o podríamos decir, una luz de esperanza para su vida. No sabemos con exactitud de qué se trataba esa situación, ya que él, dependiendo de los relatos bíblicos, en Asia, en Hechos, Lucas está redactando o relatando acerca, en el capítulo 19, en el verso 23 al 41, acerca de los disturbios originados por Demetrio, ¿no? Ya que en ese lugar había una idolatría tremenda y cuando Pablo predicaba el evangelio, todos los ciudadanos de este lugar se dedicaban a hacer estampitas, a hacer ídolos para vender, ¿no? de la diosa que tenían ellos, ¿no? Entonces cuando Pablo predica el evangelio, el negocio se les viene abajo. Entonces Demetrio incita a la gente y querían linchar a Pablo. Esa es, diríamos, una situación. Luego también en 1 Corintios capítulo 15, verso 32, dice Pablo que está luchando contra bestias salvajes, pero no está hablando de animales en sí. Cuando él está hablando contra bestias salvajes, está hablando de la oposición tan viva y feroz que había quizá contra él. Y en este verso está hablando quizá, ¿no? En ellos mismos acerca del problema quizá que se venía ver sobre su detención y posteriormente su cárcel, ¿no? Entonces también otros dicen que cuando él estaba en esta situación podría haber sido alguna enfermedad. No dice aquí exactamente qué era, pero sí él está diciéndoles, parece que la iglesia de Corintios sí sabía, que no queremos que ustedes ignoren acerca de nuestra tribulación, acerca de nuestro sufrimiento,
Sea cual sea lo que él estaba tratando, era de que ellos no ignoren de cuánto ellos habían sufrido, ¿no? A tal punto, dice, ¿no? A tal punto que aún ya no tenían esperanza de vivir. Toda esperanza ya habían perdido, ¿no? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Situación como esta que vemos aquí, hay muchas, ¿no es cierto? ¿No? Hay muchas. Ya hablamos que situaciones como estas de repente se dan por las enfermedades, ¿no? Donde ya estás desahuciado, donde ya el médico dijo, ¿sabes qué? Arregla tus cosas porque tú no te quedan muchos días de vida, donde el médico llama a la familia y ¿sabes qué? Ya es el tiempo en que no se puede hacer nada, solamente vayan con su paciente y denle un buen estilo de vida los últimos días que le quedan, ¿no? A veces una semana, un mes, no sé. Entonces, estas personas que están pasando en este momento, entonces, ¿cómo se sentirán? ¿No? Ya no tengo ganas de vivir. La vida es algo que a todos nos gusta. Si tú le preguntas a una persona si quiere vivir, entonces va a decir que sí, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en que ya perdemos toda esperanza de vivir. Decía yo, no solamente en la enfermedad, sino también en alguna otra situación de nuestra vida que tenemos que afrontar. Por ejemplo, muchas veces ya no dan ganas de vivir cuando tú sufres una decepción amorosa en tu vida, ¿no? Y eso no es solamente de los jóvenes, también de los adultos. Cuando estamos muy enamorados y sufrimos una decepción amorosa, entonces sentimos que vamos a morirnos, como si el mundo se acabaría. O también tienes sentimientos de que vas a morirte cuando pierdes a un ser amado, ¿no? Pierdes a un ser amado, sea hijo, sea papá, mamá, esposo o esposa, ¿no? Entonces, cuando pierdes, el dolor tan grande que hay en tu corazón es que tú sientes morirte, ¿no? Cuando también sufres algún fracaso, por alguna situación muy grande en tu vida, ¿no? Algunos sienten morirse porque fracasaron en su trabajo o en su negocio. Algunos sienten morirse porque fracasaron en su matrimonio. Algunos sienten morirse porque el día que era la boda la novia no llegó o el novio no llegó. Entonces el dolor, el sufrimiento que pasan las personas es tan grande que ya sienten que ya no pueden vivir. Ese es un sentimiento de que ya no puedo vivir, ¿no? Sin embargo, en esta situación nosotros debemos de entender, ¿no?, que hay 3 puntos de vista de ver, ¿no?, aflicción o sufrimiento de la vida. Primero, si nuestras pruebas o nuestros sufrimientos son productos del destino o de la casualidad, entonces nuestro único recurso es darnos por vencidos, ya que nadie puede controlar el destino o la casualidad. Segundo, si somos nosotros mismos los que tenemos el control del todo, entonces tampoco la situación tiene esperanza, ya que si nosotros tendríamos el control no estaríamos en esta situación. Entonces estamos perdidos también. Y tercero, si Dios controla y confiamos en Él, entonces podremos sobreponernos a las circunstancias con la ayuda de Dios, reconociendo que Dios nos anima en todas nuestras tribulaciones, enseñándonos por medio de su palabra que Él es quien permite que pasen las pruebas y que además tiene el control y nos salvará de ellas. Entonces, dependiendo de cómo nosotros enfrentamos o la perspectiva que tenemos de esa situación, podemos tener esperanza, ¿no? Si Dios
es el que tiene el control de todo, y si Dios es el que permite las pruebas, también Dios nos salvará o nos sacará de ellas. Por eso decíamos nosotros que Dios tiene el control, ¿no? Para repetir, cuando sientas que no puedas más y que piensas que vas a morir, recuerda que Dios tiene el control de todo y Él nos librará. Sea cual sea la situación que tú estás viviendo, cuando sientas que no puedes más y que te sientes morir, recuerda que Dios tiene el control de todo y Él nos librará. Así dice ese verso 9 y verso 10, ¿no? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, ¿no? Dios tiene el control cuando nos sentimos morir, ¿no? Ciertamente la vida del apóstol Pablo no fue una vida color de rosas, ¿no? Él dice, ¿no?, que tuvimos sentencia de muerte. Cuando él dice que tuvimos sentencia de muerte, no se está refiriendo a una sentencia judicial, sino se está refiriendo a lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, ¿no? Ese sentimiento personal de una muerte inminente. Él y sus compañeros sentían morirse. Quizás el dolor, el peligro o cualquier otra tribulación que tenían por delante los ha llevado a ese sentimiento de no poder más. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no?, en este verso 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Su sentimiento era que ellos iban a morir. Segundo, dejemos de confiar en nosotros y confiemos en Dios, ¿no? Primero podemos decir entonces, cuando nos sentimos morir, dejemos de confiar en nosotros y confiemos en Dios, ¿no? Así como el versículo 4, ya lo dije, expresa el primer propósito del sufrimiento, este versículo expresa el segundo propósito, la misma verdad, ¿no?, acerca del sufrimiento. Este segundo propósito, este versículo está diciendo cuál es el propósito por lo cual Dios les estaba permitiendo. El verso 9 dice, teníamos esa sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Imagínense, el sufrimiento está siendo visto aquí con el propósito de que Pablo deje de confiar en sí y pueda confiar en Dios, ¿no? Ya hay unos versos que aclaran esto, y para controlar el temperamento y la confianza de Pablo, que están en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 al verso 9. 2 de Corintios 12, del 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Entienden? Y eso está hablando Pablo acerca de unas revelaciones que él había tenido, y para que no se exaltase desmedidamente, para que no se llene de orgullo, le fue permitido un aguijón en la carne. No sabemos qué era su problema, ¿no?, por el cual, para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual él oró y no se lo quitó, porque Dios le dijo que le basta su gracia, ¿no?, y que el poder de Dios se perfecciona en las debilidades de Pablo. Entonces, a través de este verso y lo que nosotros leemos aquí, el verso 9, está diciendo que ese sentimiento de muerte, ese gran problema, esa gran tribulación o ese gran sufrimiento que los estaba llevando a sentirse morir, tenía el propósito
de que el apóstol Pablo dejase de confiar en sí mismo y pueda confiar en Dios. Imagínense, ¿qué pasa o qué pasaría cuando todo en nuestra vida va bien, ¿no? Va bien el trabajo, va bien el hogar, van bien las relaciones, va bien la salud, va bien absolutamente todo. Entonces, muy fácilmente nosotros podemos sentirnos autosuficientes. Somos capaces de conducir nuestra vida. No hace falta nadie más, ¿no? No hace falta absolutamente nada. Si todo es color de rosas y estamos como en el paraíso, entonces quizá no hace falta ni siquiera Dios. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo una de las razones de por qué el sufrimiento. Dice, ¿no? Para que dejase de confiar en sí mismo y pueda confiar en Dios que resucita a los muertos. Aunque el apóstol Pablo estuvo al borde de la muerte, él no murió. Entonces, lo que Dios perseguía era su autosuficiencia. Tenía que dejar su autoconfianza y poder confiar en Dios. Podemos decir hasta acá, el apóstol Pablo, hasta ahí, ¿no confiaba en Dios? Entonces la respuesta es, por supuesto que sí, pero Dios estaba buscando mayor confianza. Porque una cosa es confiar en Dios cuando tú estás sin problemas o cuando tú estás en las buenas, y otra cosa es confiar en Dios cuando tú te sientes morir. ¿Cuándo tú confiarías más en Dios? Cuando el problema es mayor, ¿no? Cuando el problema es mayor. ¿Sabes? Si tú tienes un problema pequeño, el cual puede ser resuelto por alguno de tus amigos, entonces no hace falta tu confianza en Dios. La confianza suficiente de poder llamarlos y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema y resuélvelo. Si tú tienes un problema el cual puede ser resuelto por tus padres, es igual. Entonces no hace falta confiar en Dios muy fácilmente. Ya tengo papá, mamá y resuélveme los problemas y ya está. Y cuando tú tienes un problema donde puede ser resuelto por el dinero que tú tienes en el banco o por los médicos, entonces no es problema de confiar en Dios, es problema de gastar el dinero o de ir al médico y tu problema es resuelto. Pero cuando tú tienes un problema donde tú ya no tienes esperanza de vivir, ya no hay nada que hacer, entonces recién tú podrás confiar en el Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, ¿no? Que cuando ellos sentían morirse, cuando ya no tenían esperanza de la vida, recuerda que Dios tiene el control y lo que tú estás viviendo lo está haciendo con el propósito de que tú dejes de confiar en ti mismo y puedas confiar en Dios, ¿no? Entonces, hermanos, si nos sentimos morir, ¿no? Tenemos un Dios bueno, el cual tiene el control absoluto. Dios es soberano, el cual tiene control absoluto de todo, y Dios está buscando que dejemos de confiar en nosotros mismos para poder confiar en Dios. No sé cuál sea el problema que tú tienes, eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana a través de esta palabra, ¿no? Dios tiene el control y el poder de librarnos, no solamente en el pasado, también en el presente y en el futuro. El verso 10 de este texto lo dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, ¿no? Entonces, él estaba convencido, el apóstol Pablo estaba convencido que Dios lo había rescatado de esa peligrosa situación, que Dios lo está rescatando de todos los problemas actuales y que Dios lo rescatará o lo librará de los problemas futuros. El Dios al cual el apóstol Pablo está hablando no es un Dios con un poder limitado, no es un Dios que solamente en alguna situación podría librarte, sino es un Dios que puede librarte y por la eternidad, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice esto, en el pasado, el presente y el futuro, es Dios quien me librará, ya que Él tiene poder aún de resucitar a los muertos.
¿En quién estás poniendo tu confianza para resolver tu situación? ¿En quién habías puesto tu confianza para poder vivir con paz y tranquilidad? Y sin embargo, hoy estás pasando quizá una situación en la cual parece que de esa ya no vas a salir. Debemos de pensar, ¿no? ¿Cuál es esa situación en la cual estoy metido y de la cual ya no tengo esperanza de salir, ¿no? Entonces recuerda que Dios tiene el control de todo. Lo tercero que podemos ver a través de esta lectura en el verso 11, el apóstol Pablo está dando, ¿no?, la opción o la ocasión de que todos sean colaboradores de ese favor que él había recibido. Él está diciendo en el verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿no? Los cristianos no deben subestimar el poder de la oración intercesora. Una grande bendición a distancia es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y él está diciendo a la iglesia de Corintios, yo doy gracias, ¿no?, a vuestras oraciones, las cuales darán testimonio y gracia a Dios porque me salvó de esta situación. Él estaba reconociendo que las oraciones de la iglesia de Corintio a favor del apóstol Pablo habían dado buen resultado, ya que Dios le concedió la solución a la situación en la cual él vivía. Por eso, hermanos, debemos de entender, ¿no? Dios nos ha dado este gran arma que es la oración. Hay muchas situaciones en las cuales no podemos hacer nada por los demás. Sin embargo, Dios ha puesto a nuestro alcance el poder de la oración, para que a través de la oración podamos ver que las personas son salvas de la situación en la cual se encuentran. A veces sentimos tanta limitación porque no puedo hacer nada por el hermano, no puedo hacer nada por el hermano, por el papá o por la mamá. No es que no puedes hacer nada, lo único y más poderoso que tú puedes hacer es orar, ¿entiendes? Es orar, ¿no? Cuando tú le preguntas a algún misionero, si tú le preguntas, ¿qué puedo hacer por usted?, él te va a decir, ¿sabe qué, hermano? Ore por nosotros, ¿no? Entonces la oración es el arma la cual Dios nos permitió que nosotros ejerzamos para poder ver el resultado. No es la oración la que mueve la mano de Dios, sino que Dios nos concedió ese privilegio, que nosotros oremos unos por otros. Ahora el Pablo está diciendo, ¿verdad? Sus oraciones han sido a mi favor, ahora sus oraciones den gracia por esto. Entonces, dos situaciones: oraciones por alguien y al ver el resultado, oraciones de gratitud, ¿no? Entonces, hermanos, a mí me alegra mirar esta primera parte, ¿no?, en estos versos, de ver la situación por la cual Dios nos permite que nosotros podemos superar las tribulaciones o el sufrimiento, ¿no? En estos 12 versos, en estos 11 versos, el apóstol Pablo nos da dos razones del sufrimiento. Ya dije, la primera está en el verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y la segunda es, ¿no?, que Dios permite el sufrimiento para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos entenderlo y podemos vivirlos, ¿no? De ver, por ejemplo, ¿no?, en nuestra congregación, ¿no?, al inicio de este problema, algunos hermanos
se contagiaron por este virus, ¿no? Entonces se pusieron mal, ellos fueron al hospital, ¿no? ¿no? Estuvieron ahí internados, algunos 10 días, otros 2 semanas. Y luego ellos podían salir por la gracia de Dios y la iglesia orando, entonces ellos podían salir. Entonces, ¿qué pasó? Que en la segunda situación, alguna otra situación, un hermano que estaba pasando por este problema, el que había salido anteriormente podía guiar al segundo. ¿Cuál era el procedimiento? ¿A dónde tenía que ir? ¿En qué dirección tenía que ir? Y que tuviera esperanza porque él había pasado y había salido de toda esa situación. Entonces él podía hablarle con total seguridad. ¿Sabes qué? Anda confiando en Dios, Dios te va a permitir, ¿no? Y podía guiar al otro, ¿no? Entonces podemos ver, hermanos, que todo lo que pasa en este mundo está bajo los designios de Dios, ¿no? Los designios de Dios están bajo los propósitos de Dios. Los propósitos pueden ser diversos, nosotros no podemos entenderlos por qué ahora, pero Dios siempre tiene un propósito por el cual Dios está permitiendo el sufrimiento, ¿no? Entonces, para terminar, ¿por qué o cuál es tu sufrimiento? ¿No? ¿Cuál es tu sentimiento en este día? ¿Cuál es la situación en la cual te encuentras en este día? Si tú sientes que no puedes más, pues Dios tiene un propósito. Entonces, si Él tiene el control, busca a Él. Él va a usar la situación por la cual tú estás pasando, siempre y cuando tú puedas confiar. Señor, yo no puedo resolver mi problema, yo sé que tú puedes resolverlo, ¿no? Yo sé que tú puedes resolverlo. Entonces, en este tiempo podamos volvernos al Señor. Sí, hay muchas razones por las cuales se sufre, pero a través de esta palabra podemos ver 2 razones. Para con el consuelo que tú recibas de parte de Dios, tú consueles a otros, porque lo vas a hacer con autoridad. Y el segundo propósito en esta mañana es para que tú dejes de confiar en ti mismo y puedas confiar en Dios. Eso es una gran bendición, poder confiar en Dios. De otra manera no lo has hecho, entonces quizá Dios en esta mañana está permitiéndote, en este día está permitiéndote que tú hayas sufrido tanto para que dejes de confiar que tú tienes el control de tu vida y puedas confiar en Dios, que es Dios quien tiene el control de nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Muchas veces, Señor, no sabemos por lo cual estamos pasando, sufriendo. A veces, Señor, pensamos es el castigo tuyo. Padre amado, Señor, que tú seas, Señor, obrando, Señor, a través de este tiempo, Señor, consolándonos, llenando nuestro corazón, quitando todo nuestro sufrimiento, para que así con el consuelo que nosotros recibimos de parte tuya, podamos consolar a otros. Asimismo, Señor, te damos gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, tú nos enseñas que también permites el sufrimiento, Señor, para que dejésemos de confiar en nosotros mismos y podamos confiar en ti. Señor, esa es una gran bendición, Señor. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y por eso, Señor, a partir de hoy, nuestra confianza estará puesta solamente en ti. ¿Quién es soberano? ¿Quién es todopoderoso? ¿Quién lo puede todo, Señor? Y Padre amado, Señor, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.